Buenas tardes, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta perla de la palabra. Buen provecho. El día de hoy vamos a compartir acerca de el reino de Dios y su crecimiento. El reino de Dios es algo que se va desarrollando en el tiempo, en nosotros, en la medida en la cual nosotros vamos sujetándonos al gobierno de Dios a través de la obediencia a su palabra y la obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Pero hay algunas condiciones que necesitamos entenderlas para que el crecimiento del reino de Dios sea más acelerado en nuestras vidas. El reino de Dios crece en dos dimensiones, una en lo personal y otra en lo social. En cuanto al crecimiento en lo personal, encontramos las claves en tres pasajes de las Escrituras, que son Lucas 13, versículos 18 al 19, Mateo 13, versículos del 31 al 32, y Marcos 4, versículos del 30 al 32, y dice la palabra en Lucas 13, 18 al 19. Y dijo Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, y Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32 dice: otra parábola le refirió Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué nos está diciendo esto? Dios pone cada cosa del reino, nos lo da como una semilla que debe ser sembrada en la tierra. La tierra, de acuerdo a lo que nos enseña la parábola del sembrador, es nuestro corazón. Es decir, la palabra necesita en primer lugar, la palabra del reino necesita en primer lugar ser sembrada en nuestro corazón. Ello implica la necesidad, de acuerdo a lo que nos enseña la parábola del sembrador, a que nuestro corazón esté preparado, nuestro corazón esté dispuesto, esté atento para recibir la palabra y atesorarla. Ese es el primer paso. Si no ponemos atención, si no atesoramos la palabra de Dios, esa semilla va a quedar ya sea a la orilla del camino y se la va a robar el enemigo entre pedregales y no va a tener mayor duración. Cuando venga la prueba vamos a desistir de ella, o entre espinos que los afanes de la vida ya van a ahogar. Entonces, el primer punto es que necesitamos preparar nuestro corazón. El segundo es que la semilla necesita morir, y eso nos está hablando de que necesitamos morir a nosotros mismos, a nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que al final nos llevan a la ruina, como dice Proverbios 16:25, y tomar el camino de Dios, tomar esa palabra para que esa palabra venga a transformar nuestra manera de vivir en el aspecto específico al que se refiere. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 7:21, que no es suficiente decirle al Señor, Señor, sino que es necesario que hagamos su voluntad para poder entrar al reino. Entonces necesitamos morir a nuestra voluntad propia para asumir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La tercera cosa es que una semilla para convertirse en una planta también necesita ser regada, y eso nos habla de la necesidad del agua. Y el agua en la palabra de Dios se refiere a dos cosas. La primera es la misma palabra. Jesús les dice a sus discípulos cuando les está lavando los pies: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado.
Entonces la palabra es agua, pero también la palabra de Dios y Jesús mismo nos enseña que el Espíritu Santo también es como ríos de agua viva que corre en nuestro interior, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él. Así que no solo necesitamos atesorar la palabra en nuestro corazón para que el reino crezca, sino que necesitamos también morir a nuestra voluntad propia y buscar la dirección de la palabra y la dirección del Espíritu Santo, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y recordemos que la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios, de tal manera que esa semilla del reino va a crecer en nosotros en la medida en la cual estemos realimentando esa palabra, para que la palabra no solamente esté en nuestra mente, sino esté en nuestro corazón, que es de donde emana la vida. En Salmo 1, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios dice que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el reino es precisamente eso. El reino es bienaventuranza y es prosperidad. De tal manera que necesitamos entonces mantenernos meditando en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea fortalecida, crezca en nuestros corazones, sea ahogado lo malo y sea establecido lo bueno. Y aparte de que la semilla necesita tener una tierra preparada, que es el corazón, necesitamos renunciar a nuestra voluntad propia, necesitamos mantenernos meditando en la palabra de Dios y buscando la dirección del Espíritu Santo. También la semilla necesita ser abonada, y el abono es el que usted y yo estemos congregados constantemente. Y la palabra dice en el Salmo 133, versículos del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Es decir, aparte de ello, la palabra también nos enseña en Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 13, que la iglesia es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso también significa el crecimiento del reino en nuestro corazón. Y finalmente, un quinto proceso es que la tierra necesita ser cuidada y arrancar todo lo que no es de Dios. Y a eso se refiere la poda en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, cuando nos habla de que el pámpano primero debe ser limpiado para que dé fruto. Cuando da fruto debe ser cortado, podado, para que dé más fruto, y cuando está dando más fruto también debe ser podado para que dé mucho más fruto. Entonces necesitamos también ese constante cortar todo aquello que no es de Dios, lo que dice la palabra, para evitar que la mala hierba ahogue la semilla. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Juan capítulo 4, versículo 23, también respecto a la poda, dice Jesús, mas la hora viene y ahora es, habla en Juan, dice que toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial debe ser desarraigada. Y en la palabra también en Mateo capítulo 15, versículo 13, nos dice lo mismo. Toda planta
que no plantó el Padre Celestial será desarraigada. Entonces necesitamos cuidar nuestro corazón. Para crecer en el reino de Dios, recordemos que la palabra también en Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5, nos habla de dos situaciones diferentes. Una es nacer de nuevo y ver el reino de Dios, y otra es nacer del agua y del Espíritu y entrar al reino de Dios. Y nacer del agua y del Espíritu es nacer de la palabra y es buscar la palabra, la dirección de la palabra para que la palabra se haga vida en nosotros y bajo la dirección del Espíritu Santo para enseñarnos a aplicar la palabra en los asuntos cotidianos. Entonces, para que el reino de Dios crezca en nosotros y podamos entrar al reino, no solo verlo, sino entrar al reino y disfrutar de la plenitud, la prosperidad, las bendiciones, la victoria del reino, para cada uno de nosotros necesitamos entonces sembrar la semilla, que es preparar nuestro corazón para recibir la palabra en todo tiempo. Luego de ello, necesitamos morir a nosotros mismos, a nuestra voluntad propia, para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. En tercer lugar, necesitamos estar constantemente recordando la palabra de Dios para que la palabra de Dios se haga fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En cuarto lugar, necesitamos que la semilla sea abonada, y para ello necesitamos congregarnos. Y finalmente la tierra necesita ser cuidada, y todo lo que no y todas las malas hierbas que pueden impedir el crecimiento del reino en nuestro corazón sean arrancadas. Y eso se refiere a cuidar nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida. Y ese es el crecimiento del reino en lo personal, pero el crecimiento del reino en lo social se da de dos maneras. La primera es cuando usted y yo le testificamos y predicamos a otras personas para que vengan al conocimiento de Dios, de tal manera que las personas en el reino se multipliquen, pero también cuando discipulamos a otros para que enseñándoles a guardar lo que Dios nos ha mandado. Así comienza en ellos también el desarrollo del reino en lo personal. Y finalmente, la segunda manera, como también crece el reino en lo social, es que al aplicar nosotros la palabra de Dios en nuestras relaciones y en nuestras actividades cotidianas, en todos los ámbitos de la vida, entonces vamos transformando nuestro entorno, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. Que la creación misma está esperando la manifestación de nosotros, los hijos de Dios, para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por el pecado y venir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y la palabra también en 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 17 al 20, nos recuerda que como nacidos de nuevo también somos ministros de la reconciliación, embajadores de Cristo, para reconciliar a las personas y todas las cosas, actividades y relaciones con Dios. De tal manera que el reino de Dios es un reino dinámico, no es un reino estático, es un reino dinámico y es un reino que en la medida en la que nosotros vamos creciendo dentro del reino, también vamos viviendo una vida más plena, bendecida, abundante, en victoria, en cumplimiento de los planes de Dios que tiene para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Así que la exhortación es a que crezcamos en el reino de Dios. Crezcamos en el reino de Dios siguiendo estos procesos, preparando nuestro corazón para recibir la palabra, negando nuestra voluntad propia, meditando en la palabra de día y de noche, congregándonos y cuidando nuestro corazón porque de él mana la vida, aparte de
testificar, predicar la palabra para que otros se conviertan y discipular a otros para que el reino crezca. Y todo esto no estamos solos, y todo esto no es un gran reto cuando entendemos que el Señor nos ha dado su poder para que nosotros le seamos testigos en todos los ámbitos de la vida, el poder para vivir la vida que Él nos ha, Él ha determinado para nosotros, el poder para nuestra debilidad, y que el Señor no nos deja ni nos desampara. Él está siempre con nosotros, y mayor es el que está en nosotros que cualquier obstáculo. Así que la invitación, como repito, es a que el crecimiento del reino se manifieste en nuestras vidas personales y en nuestro entorno cada día, y de esa manera vivir vidas más plenas, más abundantes y más bendecidas, y en victoria en Cristo Jesús. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que tengan una bendecida tarde. Que el Señor les guarde, y les recuerdo, estamos a las puertas del fin de semana, y el fin de semana es un tiempo para congregarnos y para alabar y bendecir al Señor en nuestras congregaciones. No falte a su congregación, y si no tiene dónde congregarse, le invitamos a que se congregue con nosotros. La dirección está en nuestra página en esta página. Usted puede buscar los anuncios y será bienvenido. Muchísimas gracias por conectarse. Bendiciones y un abrazo para cada uno.